Capítulo 12. Papel de regalo. En el camino de regreso de la escuela, ya que los tres se separaron de sus amigos y abordaron el gabinete, Miyuki parecía extrañamente agitada. No había nada notable en la superficie. Incluso los amigos íntimos probablemente solo se preguntarían, ¿está considerando algo? Pero a los ojos de Tatsuye, su hermana se estaba preocupándose considerablemente. Al bajar en la estación más cercana a su casa, su condición se agravó cuando se acercaban a la puerta de entrada. Puerta de entrada de la estación. Oni-sama. Al mismo tiempo Tatsuye trató de llamarla por su nombre. Miyuki tímidamente levantó la cabeza. «Ah, ¿qué es?» Miyuki no respondió inmediatamente a la consulta de Tatsuye, pero en cambio se movió a un lado para no bloquear a los otros pasajeros y se quedó inmóvil. «Esto. Bueno, ¿podrías, por favor, acompañarme a ir de comprar por un rato?» «No me importa en absoluto, pero...» Justo en ese punto, Tatsuye tragó sin decir nada. Miyuki no era el tipo de persona que disfrutaba de salir de compras como de entretenimiento de lunes a viernes. Si había algo que realmente necesitaba comprar lo pediría en línea y llegaría el mismo día. Además, ella no lo estaba pidiendo sin rodeos. «Minami-chan, lo siento, pero ¿podría regresar y preparar tu propia cena?» «Desde luego, Miyuki-sama. Tatsuya-ni-sama, me voy adelantando». Sin mostrar ninguna preocupación hacia Miyuki, Minami rápidamente se dirigió hacia la sala de viajeros. Esto también creó sospechas. Aunque no es tan astuta como Tatsuya, Minami debía tener también una percepción del estado de Miyuki. Si la razón era porque Minami confiaba en las capacidades de Tatsuya como un escolta, esto sería algo comprensible. Pero Tatsuya no podía evitar sentir que algo estaba mal. Separado de Minami, Tatsuya llevó a Miyuki hacia la cafetería más cercana. Pensó que sería mejor escucharla primero. Al entrar en la tienda, Miyuki parecía aliviada. Esto aumentó aún más las sospechas de Tatsuya. Miyuki había dicho que quería ir de compras, pero ahora que estaban en el café estaba por alguna razón haciendo lo que parecía una misión cumplida, de expresión. Cuando la camarera venía por su orden, Tatsuya pidió un café caliente, y Miyuki, bajo una cierta tensión, no ordenó una taza, sino una olla de té. Parecía que no se irían de la cafetería en el corto plazo. ¿Podría ser que Miyuki simplemente quería tiempo a solas para hablar?, Tatsuya se preguntó. Miyuki. Cada vez más preocupado, Tatsuya habló a Miyuki antes de que llegaran sus bebidas. Sí, Oni-sama. Miyuki, mientras respondía, era la misma de siempre. Ella sonrió felizmente cuando ella pronunció su nombre. Su angustia antes parecía un sueño. Sin embargo, solo a causa de que no podía dejar asuntos sin resolver. ¿Hay algo? Tatsuya decidió intentar la vía directa. No. Está bien ahora. Parecía que Miyuki también era consciente de su estado anterior. Ella sacudió la cabeza rápidamente, pero Tatsuya percibió que aún había algo por mencionar en su corazón. Ellos rompieron la conversación cuando la camarera llegó con sus bebidas. Miyuki comprobó las hojas de té con la apertura de la tapa de la olla. A continuación, después de cerrar la tapa y esperar un rato, vertió en una taza pequeña. Sus movimientos cuidadosos, más cortés de lo necesario, solo podría ser descritos como gradual. Miyuki tomó un pequeño sorbo de té, y luego añadió en silencio la mitad de una cucharada de azúcar. 2 veces, 3 veces, 4. Sobre la 20ª vez Tatsuya ya no podía guardar silencio, y habló con Miyuki en tono evasivo. Por improbable que sea, podría ser que tomaste el presente de Nuke. La cuchara sonó ya que rebotó en la copa. No, en absoluto. Yo nunca lo haría. Lo siento, por supuesto que no. Nunca lo consideré por un instante. Perdóname. Como Miyuki negó desesperadamente con una expresión ruborizada, Tatsuya torpemente se disculpó. Oh, no. No estoy triste o enojada en absoluto, es solo que he estado preocupada, y... es solo un malentendido. Así Oni-sama, no hay necesidad de inclinar la cabeza. Ahora alterada, Miyuki le pidió a Tatsuya que levantara la cabeza. Empujado por su vigor, Tatsuya levantó la vista,
pero la pregunta se quedó en su mente. Como él dijo, no había pensado en serio que la consternación de Miyuki se debía a los celos. La razón de su comportamiento sospechoso permaneció en un paradero desconocido. Decidió, sin embargo, que la persecución de ello más lejos sería torpe y se rindió. Al ver la expresión insegura de Tatsuye, Miyuki inclinó su cabeza ansiosamente. Como sus ojos confundidos, ambos comenzaron a reír. Después de eso, anduvieron observando y comprando cosas durante 1 hora antes de regresar. Tatsuye también puso fuera las preocupaciones de Miyuki. No era que no la recordaba nunca más, sino que simplemente no tocó el tema ya que parecía bien otra vez. ¿Por qué había estado sufriendo? En el momento en que terminó de cambiarse y entró en el comedor, después de haber sido llamado a través de la unidad de comunicación, se enteró. El sonido de petardos le daba la bienvenida. Una lluvia de serpentinas coloridas había bloqueado su vista, antes de caer a sus pies. Oni-sama, feliz cumpleaños. Después de haberse quitado la chaqueta del uniforme dejando solo la corbata, Miyuki se puso en su sola pieza. El vestido era sin mangas y de color blanco puro, complementando la figura esbelta de Miyuki. Era el uniforme familiarizado que llevaba todos los días, sin embargo, la impresión después de la eliminación de la chaqueta fue significativa. Era como si hubiese sido diseñado solo para ella. Detrás de Miyuki estaba Minami en su habitual cuello alto de una sola pieza y un delantal. Sobre la mesa estaban los evidentes resultados magistrales de su cocina. Así, que estabas haciendo tiempo para los preparativos. Tatsuye levantó un ojo al mirar hacia Miyuki. Ella se encogió de hombros con indiferencia mientras miraba lejos. Bueno. Estoy muy feliz. Gracias. En resumen, habían querido darle una sorpresa. Ciertamente, esto no habría sido posible si estuvieran solo los dos. Puede parecer un poco infantil, pero Tatsuye era profundamente consciente de que todo había sido para él. Oni-sama, por favor, toma asiento. Estamos esperando del pastel en este momento. Cómo sonrió Tatsuye, el rostro de Miyuki brilló como encendiéndose y se emocionó ella misma. Con una ligera mirada de resignación, Minami se acercó con una torta, velas insertadas, colocó un cuchillo y el tenedor delante de Tatsuye, y encendió las velas antes de apagar las luces y sentarse. Oni-sama, por favor. Mientras observaba Miyuki bulliciosa alrededor, sin decir una palabra, Tatsuye según lo solicitado sopló las 17 velas de un tirón. Inesperadamente incluso las voces cantando de Miyuki y Minami. La fiesta de cumpleaños terminó vibrante a pesar de que solo 3 personas estaban presentes. Había sido arrastrado de principio a fin por la exuberancia de su hermana e incluso hizo un poco de ruido como aplaudir, pero ahora él se relaja en su habitación. Prepararse para el experimento de mañana era un buen cambio de ritmo. Su hermana probablemente había pensado en eso también, pensó Tatsuye. Entonces se acordó de repente de que ni siquiera había desatado la cinta del regalo que había recibido de Enouke. Tomó una caja larga y delgada de su bolso. A pesar del tamaño, era bastante pesado. Esperando que fuera algún producto tecnológico, quitó la cinta y cuidadosamente quitó el papel de regalo. Lo que se reveló una lujosa caja de madera. Al abrir la tapa, vio un antiguo reloj de bolsillo a resorte. No era tan caro. Murmurando inconscientemente, cuando comprobó el fabricante grabado dentro sonrió sutilmente. Tallado dentro era la marca de la empresa dirigida por el padre de Shizuku. En otras palabras, este había venido de Shizuku. La parte posterior de la tapa donde debía ir una fotografía estaba vacía. Shizuku probablemente habría puesto una foto de Enouke allí, pero Enouke parecía haber sido menos entusiasta. Al imaginar la escena en su cabeza, Tatsuye dejó escapar una risita. A través del sonido de su risa, oyó un golpe en la puerta. Es Miyuki. Oni-sama, ¿puedo entrar? Su voz apenas llegaba al interior de la habitación, era muy suave. Cualquiera que fuera su intención, parecía que no quería molestar a su compañero. Tatsuya asimismo abrió la puerta silenciosamente con esto en mente. Su hermana se quedó resplandeciente, regiamente vestida con un toque de maquillaje. Su vestido de una sola pieza tenía un escote de cereza pálido, con un montón de encaje y con valentía exponiendo el pecho y la espalda. Su largo cabello negro había sido atado atrás,
dejando al descubierto su piel inmaculada, y su complejo peinado brillaba contra su blanca y brillante espalda. La falda, que le llegaba a los tobillos, compuestas por bandas de tela de diferente longitud, y la forma en que sus piernas perfectas se asomaron desde el muslo hacia abajo. Su encanto ahora era aún mayor que en la mañana, cuando ella le había despertado y estuvo perdido en su belleza por un instante. Oni-sama. Ah, lo siento. Adelante. Tatsuya había estado fascinado por ella momentáneamente. Aturdido y bloqueando la entrada, al oír la voz de desconcierto de Miyuki él volvió en sí y se movió a un lado, dejando que entrara. Miyuki no había venido con las manos vacías. Su mano derecha sostenía una botella, un bolso que colgaba de su codo izquierdo y en su mano izquierda había 2 vasos. Al ver sus 2 manos llenas, Tatsuya cerró suavemente la puerta. Miyuki inclinó ligeramente las rodillas en señal de agradecimiento, luego colocó la botella al lado de las gafas en la mesa de Tatsuya. «Esta es el presente de Enouke». Miyuki vio el reloj de bolsillo todavía en su escritorio. «Sí. Es un diseño muy elegante, ¿no es así?» «Lo es». Miyuki probablemente preguntó sin ninguna mala intención, pero Tatsuya se sintió mal de algún modo, y guardó el presente de Enouke en un cajón. Entonces, ¿qué es todo esto? Sacando una silla desocupada desde el almacenamiento de la pared para Miyuki, a continuación, sentándose enfrente del mismo escritorio, Tatsuya miró por encima de la botella y las copas. Miyuki movió su asiento, un banquillo con ruedas sin respaldo, junto a Tatsuya y se sentó a cierta distancia, sonriendo tímidamente. Oni-sama, ¿te acuerdas del 24 de abril del año pasado? Por supuesto. Esa pregunta no tenía absolutamente nada que ver con su pregunta, pero le pareció que si él no respondía a esta no obtendría una respuesta para la de él, pensaba. De repente apareciste en un kimono. Había sido sorprendido esa vez como ahora por este vestido, no es que él dijera en voz alta. Correcto, eso ocurrió también. Miyuki murmuró mientras se movía de su vista ligeramente. Ella había estado seria en ese entonces, pero al recordar, parecía que incluso le daba vergüenza. Además de eso. El año pasado, Oni-sama, éramos solo nosotros 2. Sí. Justo lo que quería decir Miyuki, Tatsuya ya lo sabía. Como él sonrió con amor, Miyuki también le devolvió una sonrisa clara. El año pasado, lo celebramos solo nosotros 2. Lo recuerdo. Minami-chan está con nosotros este año, por lo que lo celebramos juntos, pero... Haciendo una pausa, Miyuki miró hacia abajo en vergüenza. Al final, realmente. Quiero un poco de tiempo a solas también. Durante un rato, ¿podríamos celebrar el cumpleaños de Oni-sama solo conmigo? Inclinándose hacia adelante en su silla, Tatsuya cogió el rostro de Miyuki. Sus manos acariciaron su mejilla. Los hombros de Miyuki temblaban. Suavemente sostenida en las manos de Tatsuya, la cabeza de Miyuki estaba instalada. Sus ojos se encontraron. Los ojos de Miyuki estaban húmedos, y su cara roja. De repente, ella se dio la vuelta. Para evitar que su hermano descubriendo el calor que emanaba de sus mejillas. Oni-sama, un brindis. Champaña. Tatsuya bajó silenciosamente las manos, pero sus ojos se mantuvieron firmemente en Miyuki. Sí, pero está bien. Hay apenas algo de alcohol en ella. La abriré. Tal vez el corcho estaba en estrecho, Tatsuya tomó la botella de los dedos temblorosos de Miyuki. Quitando hábilmente el corcho sin enviarlo volando, volvió la botella a su hermana. Gracias. Por favor, adelante. Ella colocó un vaso medio lleno enfrente de Tatsuya. Se sirvió en su propio vaso y Miyuki lo sostuvo en alto con la mano derecha. Tatsuya se apoderó de su copa con la mano izquierda, y la sostuvo cerca de Miyuki. Un sonido claro sonó. Oni-sama. Feliz cumpleaños. Estoy agradecida de que Oni-sama esté conmigo. Gracias. Estoy agradecido de que yo pueda ser tu hermano. Los dos inclinaron sus copas al mismo tiempo. En una nota al margen, el presente de Miyuki estaba en el bolso. Dentro de la caja había un colgante medallón un poco sobredimensionado,
Exquisitamente grabado con motivos del sol, la luna y las estrellas. Una foto 3D de Miyuki en el vestido que llevaba ahora había sido colocada en el interior. Miyuki anteriormente había lamentado dejar que Nouke tomara la iniciativa, pero en este punto parecía que Miyuki todavía llevaba la ventaja. Y Tatsuye, incapaz de comprender las intenciones de su hermana, se preocupó continuamente por más de una hora.